Ahí sí, ya. Como les decía, la idea que preparé el día de hoy es que conversemos sobre la salvación. ¿Qué interpretación podemos tener de la salvación? Un poco el camino que hemos hecho en las sesiones anteriores también, entender qué es lo que se ha transmitido como tradicionalmente en ciertos conceptos, en este caso de la salvación, y toca eso directamente a la forma en que nosotros interpretamos y, y asimilamos la muerte y resurrección de Jesús. Eso está de la mano. En el cristianismo está de la mano. Así que vamos a tocar esos puntos y seguramente van a salir muchas preguntas. En realidad, para esto, uno podría hacer un curso semestral de lo que vamos a conversar acá, así que va a ser como bien concentrado. Las cosas las voy a esbozar un poquito, pero yo creo que el pie lo va a dar tal vez las dudas que vayan a ir surgiendo en el camino. ¿Ya? Así que eso. Em, Ustedes ven la pantalla, ¿cierto? La de la PPT. Sí, Ya. sí, Bien, yo preparé todo ese cuadro. este cuadro, famoso este cuadro. Lo tenía mi abuelita, lo Muchos tenía mi amigos abuelita, pero tienen. lo tenía en grande. Sí, pues, viste, y sí, yo por eso lo busqué. ¿Cach- Dije, no, si este cuadro le va a hacer Sí, pero es que sentido a este Manuel. cuadro es muy bueno. Incluso yo le decía, yo era chico, disculpa que te interrumpa No, con no, esto, está pero es bien. que me trajo demasiados recuerdos. Yo le decía, entonces me puedo ir por donde dice Welcome todo el rato y un poquito más arriba, donde hay como cuatro o cinco árboles, hay como una pasadita. Claro, sí está Me abierto puedo acá. pasar para el lado derecho y de ahí sigo para arriba, pues. Claro. Sí, pues no es mala opción. No es mala opción. No es mala opción. Bueno, como dice Manuel, este cuadro en su momento para los evangélicos fue como muy conocido porque representaba varias cosas. Primero, si vamos viendo acá, representa la puerta estrecha que presenta el Evangelio como la entrada al reino, que el camino es estrecho, en cambio aquí hay una puerta que es mucho más amplia, es más fácil entrar que entrar al Evangelio. Claro, y cuando uno entra al Evangelio, lo primero que conoce es la muerte de Jesús y como que bebe de lo que emana de la cruz de Jesús. Por eso está esta representación. Y si se fijan, claro, aquí hay un camino ancho, amplio, donde todos pueden transitar y aquí hay un camino que es estrecho, que no caben muchas personas. Entonces, este camino estrecho te lleva por algo que es más tranquilo. Acá tú tienes distracciones, tú tienes gente, tienes un montón de panoramas, pero acá la vida es como más sencilla, se supone. Y estos caminos decantan, eso sí, en dos destinos que son diferentes e irreconciliables, porque acá hay un abismo. Tú no puedes pasar de un punto al otro. Son posturas irreconciliables y este camino que es ancho te lleva a la destrucción y obviamente al infierno. Y este camino estrecho, pero que es de paz, donde está Jesús, te lleva a la gloria celestial en el cielo. Y acá están los, ¿cómo se llaman? Los masones mirando todo. El triángulo con el ojo, los masones. Eh, pero claro, Dios ahí mirando todo y siendo soberano. Entonces, este cuadro efectivamente fue muy famoso y representa una forma gráfica de lo que en realidad muchas de las iglesias cristianas evangélicas es lo que creen respecto a la visión de lo que es la salvación. Porque la salvación se encapsula en el momento de qué es lo que sucede cuando llegamos acá, cuando nos jugamos en la última etapa. Eso es la salvación. Eso es lo que recurrentemente se ha enfatizado. Esto es la salvación. O me voy para acá con la gloria y los ángeles y las nubes y los querubines apotopelados, ¿ah? O me voy acá con los tridentes, los que me pinchan, los que me hacen arder. Entonces, eso es lo que, así como a grandes rasgos, se ha hablado de lo que es la salvación. Así se ha planteado. Entonces, claro, acá puse algunos conceptos, características de la salvación tradicional. El mensaje tradicional asociado a la salvación es de una dualidad.
son dos caminos, básicamente, no hay más. No hay más opciones. Esto no es una gama, no hay matices, no hay grises, esto es blanco o negro. O te vas para un lado o te vas para el otro. Esa es la salvación que se ha hablado tradicionalmente. También es una salvación extraterrena, o sea, la salvación, no se habla de salvación acá, en el plano terrenal, porque la salvación, como decía, está enfatizada o está enfocada en el último tramo, que es o el infierno o el cielo. Eso es. También, bueno, hay ciertos conceptos que han ido de la mano, como el tema del arrebatamiento de la iglesia, esta etapa final de la humanidad en la cual la iglesia será arrebatada, es decir, para comentarle a él y así en base al lenguaje que se conoce esto, el arrebatamiento, es que en algún momento Jesús va a venir por su iglesia y todos los que creen en Jesús van a ser arrebatados, es decir, van a ser tomados y vamos de alguna manera a irnos con él de manera mágica y bueno, algunas películas lo representan que la ropa va a quedar así botada y nosotros vamos a ascender como que nos van a salir o alas o de alguna manera vamos a volar, vamos a flotar en el aire y nos vamos a encontrar con Jesús en el cielo y ahí nos vamos a ir al paraíso. Suena bien loco, suena bien mágico, suena bien Marvel, pero es lo que cree la iglesia. Es lo que cree, esto se predica no algo así como una posibilidad, se predica como una certeza. Eso va a suceder. El tema es cuándo. Esa es la gran interrogante. No es cómo, es el cuándo. ¿Ya? Em, Ahora, nada de esto, bueno, se lo voy a adelantar, nada de esto es lo que nosotros creemos en amor compasivo. Esto es lo que se ha hablado. Em, y también el juicio final. Hay algún momento, por ejemplo, si Jesús no viene y tú te mueres, va a haber una instancia en un tribunal celestial donde Dios como juez va a analizar todo lo que tú hiciste en tu vida. Y Jesús va a estar como el abogado defendiéndote. Entonces se presenta ahí una figura bien curiosa porque Dios es el que sentencia, el que está con el martillo, y Jesús es el abogado, es el que te defiende ante el Padre. Así, bueno, hay un versículo que habla de eso, pero que no está apuntando a eso. Entonces es una figura bien, ah, como que se entienda bien, pero como bien esquizofrénica de Dios, porque Dios se supone que es bueno, pero necesita a Jesús que nos defienda. Eso es lo que se plantea en el fondo. Entonces va a haber este juicio final, Jesús nos va a defender, todo será revelado, no hay nada que quede oculto a los ojos. Entonces toda la humanidad, Eli, va a estar formada en línea, mirando hacia una pantalla donde van a proyectar todos tus pecados. Las veces en que mandaste WhatsApp que no debía, que te metiste a páginas pornográficas, a veces que, no sé, que hablaste mal de alguien y se va a saber eso, todo será mostrado. Entonces tienes que vivir obviamente en un miedo permanente porque nadie quiere que se descubran las cosas malas que uno tiene y que toda tu abuelita, tus tías, tu mamá, tu papá, todos van a ver eso. Eso así se plantea, vuelvo a decirlo. Así se plantea. em, de una manera horrible, horrible. ¿Alguien entró, no? A ver, espérame. No apareció Ah, nadie. no, no. ¿Y cómo se Sorry, supone me que llegó. quedaría eso en... Si lo va a ver todo el mundo, ¿en qué momento? Pues se supone que tú mueres, todos morimos en distintas etapas. Claro, ¿En qué momento ve la persona, ven eso? Que es que si, en algún si fuese momento así, lo que se cree es que en algún momento va a haber un juicio final, que algunos creen que tú cuando mueres vas a estar con Dios y todo el tema, pero cuando llegue el final de los tiempos, que es cuando Jesús venga por su iglesia y ya no exista más la humanidad, ahí va a haber un juicio final, ¿ya? Ese es el momento. Pero como te digo, esto es lo que se predica como verdad y no es lo que nosotros creemos, pero es lo que tradicionalmente se ha heredado en base a la tradición cristiana del concepto asociado a la salvación, ¿ya? Vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo
de dónde nace un poquito esto y qué es lo que creemos en amor compasivo y por qué lo creemos. Eso para allá vamos a apuntar, ¿ya? Entonces, ¿de dónde viene el origen de todo este concepto de la salvación? Es primero ver el tema de la muerte de Jesús como un símbolo de la expiación judía hacia el cristianismo. Hay que recordar que el cristianismo nace desde el judaísmo. Jesús toda su vida fue judío. Los seguidores de Jesús son judíos. Los primeros cristianos son judíos. Después hay una apertura hacia el mundo gentil, pero en su base es una base judía. En su forma de asimilar la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús, en un primer momento, eso todo está plasmado desde una perspectiva judía, ¿ya? De hecho, para los romanos, para el Imperio Romano, el cristianismo en su origen era una secta judía, no era una religión nueva, era un apéndice del judaísmo. Así como de repente surgen distintas ramas dentro de una misma religión, así era considerado el cristianismo. Después esto se expandió, se abrió, cambia la perspectiva, pero en su base tiene mucho, mucho, mucho de influencia y de cómo se asimilan los eventos del cristianismo desde una raíz judía. Y es lo que sucede con la muerte de Jesús. Y ahí la corriente que más predomina es la corriente que Pablo ejerce en el cristianismo, la influencia de Pablo en el cristianismo naciente. Pablo fue una vertiente o constituye una rama del cristianismo que es eso, es una rama, es una forma. Hubo distintas formas de aproximarse y de interpretar el hecho del cristianismo o de los eventos de Jesús, pero Pablo es una de las perspectivas predominantes y Pablo es judío hasta la médula, ¿ya? Entonces, Pablo interpreta toda la vida de Jesús desde el judaísmo. ¿Ya? Y eso no hay que perderlo de vista, porque a veces uno dice, no, pero es que Pablo se convierte al cristianismo. Pablo no se convierte al cristianismo que nosotros tenemos hoy. Pablo lo que hace es adaptar su judaísmo desde la perspectiva de Jesús de Nazaret. Pero Pablo en su esencia sigue siendo judío, ¿ya? Lo que pasa es que él transgrede o él él es capaz de modificar su judaísmo, como por ejemplo el tema de que no, él decía, no, no, los gentiles no se tienen que circuncidar, o la salvación va a ser para todo el mundo, pero primero para los judíos. ¿Se acuerdan de ese texto? La salvación es primero para los judíos, pero es para todos, pero primero para los judíos, porque la salvación viene de los judíos. Ese concepto está arraigado en Pablo, ¿ya? Él ve el cumplimiento de Jesús desde el judaísmo. Entonces, ahí lo podemos ver nosotros en distintos textos bíblicos, y aquí yo puse algunos, para entender por qué la muerte de Jesús se ve desde el judaísmo. Por ejemplo, en Romanos, escrito de Pablo, ¿cierto? Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más siendo ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Te fijas? A través de la muerte de Jesús, nosotros somos salvos. Ese es el concepto que está detrás. En 1 Corintios dice, porque ante todo, ¿alguien dijo algo? No, no, no. Ah, sorry. En 1 Corintios 15 dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y esto yo lo puse a propósito porque me encanta generar polémica. Por si acaso, en ninguna parte de las Escrituras decía que el Mesías iba a morir y resucitar. En el Antiguo Testamento, para lo que nosotros del Antiguo Testamento, nunca se dice que el Mesías iba a morir y resucitar. Nunca. ¿Sí? Entonces, ¿Y por qué aparece o en el transcurso de las traducciones se fue modificando? es una buena pregunta, como dice el de. ¿Vieron Yo Robot? Sí. ¿Se acuerdan del holograma que decía, esa es la pregunta correcta, detective? Ya. Ese es el camino del discípulo. Nosotros nos vamos haciendo preguntas y vamos diciendo, uy, ¿y entonces por qué lo puso? Claro, aquí hay una interpretación de ciertos eventos de la vida de Jesús eh, que se ven desde las escrituras, pero a veces no es tan claro por qué,
porque las escrituras para ellos, por ejemplo, las escrituras para Pablo es la Biblia hebrea, no es la Biblia cristiana, ¿cierto? Porque se acuerdan que yo se los comenté que cuando Pablo escribe los evangelios no están escritos. Entonces, no está refiriéndose a los evangelios, y eso es una forma de mala interpretación muchas veces del texto bíblico, porque dice, bueno, las escrituras dicen que Jesús resucitó porque aparece en el evangelio, pero cuando Pablo escribe, el evangelio no existía. Entonces, Entonces hay él una se refiere a las reinterpretación, escrituras como al Antiguo Testamento. claro, claro. Esas son las escrituras para Pablo. Por eso, por ejemplo, cuando dice en otro texto de Pablo, dice, toda escritura es inspirada por Dios, ¿se acuerdan? Y útil para enseñar. Pablo no está refiriéndose a la Biblia, pero los cristianos lo ocupan para referirse a la Biblia. Es un Claro. anacronismo. Pero bueno, lo dejo ahí porque a mí me encanta hacer esas polémicas. En otra parte, claro, en Primera de Pedro dice, el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que muertos a los pecados vivamos para la justicia, por cuya herida habéis sido sanados. Y esto hace una referencia, pero directa. ¿Te acuerdas, Manuel? ¿A qué texto del Antiguo Testamento te suena? Por su llaga fuimos sanados. Es igual o apunta directo a Isaías 53, al siervo Ah, sí. sufriente. Es como una lectura, y de hecho el cristianismo la hace. Dice, no, aquí habla de Jesús. Cuando dice, como cordero fue llevado al matadero, cayó ante sus Ah, claro. angustiadores, fue traspasado en sus manos, murió en angustia, sortearon sus ropas, y por su llaga fuimos sanados. Es como calcado, uno dice, pero si esto es la muerte de Jesús, po. Y Isaías lo Claro. escribió Es esos como que 700 Isaías ya años. lo estaba prediciendo. Exactamente, así se toma. Pero no habla de eso Isaías 53, pues no habla de Jesús, habla de Israel. Pero nosotros hacemos ese ejercicio y eso hay que ser muy consciente. Está en el cristianismo este ejercicio de ir al Antiguo Testamento y mirar estos textos desde la muerte de Jesús o desde la aparición de Jesús en la historia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí voy con todo esto. Es que recuerdan que para el judío la forma de obtener el perdón era a través del sacrificio de un animal, ¿cierto? Era la forma. Tú ofrecías una ofrenda. Si tenías poco dinero, era una paloma que sacrificabas. Si tenías un poquito más, podía ser ¿cómo se llama? Una cabra, una oveja, podía ser y si tenías mucho dinero, un buey, podías sacrificar. Pero siempre está asociado al derramamiento de sangre. Para que haya perdón, debe haber derramamiento de sangre. Eso es lo que tiene el judío en su cabeza, ¿ya? Eso es su forma de entender a Dios y entender el mundo y entender el perdón, ¿ya? Por eso, el judío es salvo por ser fiel a la Torá y por mantener, obviamente, los ritos. Entonces, así se mantenía puro y limpio. Ahora, ¿qué es lo que hace Pablo y qué es lo que hacen los primeros cristianos? Ven el evento de la muerte de Jesús de Nazaret como ese derramamiento de sangre, pero final. ¿Por qué los cristianos no sacrificamos animales para obtener perdón? Porque vemos que en Jesús se cumplió el último y el sacrificio perfecto. ¿Ya? Entonces, lo que hacen los cristianos, los primeros cristianos, a través del judaísmo, es que dicen, ok, Jesús, a través de su muerte y el derramamiento de su sangre, es que nos salvó y nos limpió a todos y a toda la humanidad desde el principio de los tiempos y será hasta el final. ¿Ya? Esa es la interpretación de los primeros cristianos, es lo que quedó en los textos bíblicos y es lo que se nos ha transmitido a través del tiempo. Yo no digo que eso esté mal, pero es una dimensión de la muerte de Jesús, es una dimensión que apunta hacia lo que les hizo sentido a esas primeras personas que vivieron cerca de Jesús e interpretaron, porque la muerte de Jesús fue tan fuerte para los discípulos que no entendían nada que había pasado, porque ellos esperaban que Jesús fuera un rey, pero un rey de verdad, no un rey en la gloria, no un rey en el cielo. Ellos esperaban a Jesús que fuera un rey acá, que sacara el imperio romano y Jesús estableciera un nuevo orden en Israel. Eso es lo que pensaban los discípulos. En cambio, van a Jerusalén y Jesús lo matan. Entonces,
no se entiende nada. Y lo que ven ellos después es el cumplimiento de ese sacrificio de Jesús. O sea, Jesús tenía que morir porque tenía que limpiar a la humanidad de sus pecados. ¿Por qué? Porque para el perdón de pecados tiene que haber una muerte, un sacrificio y tiene que haber derramamiento de sangre. Y eso lo hace Jesús. ¿Ya? En esa dimensión se interpreta. ¿Ok? Entonces, pero yo voy a poder poner un abordaje de la perspectiva de la muerte de Jesús un poco más allá de esta interpretación judía. Porque nosotros no somos judíos, somos chilenos, vivimos en el siglo XXI. ¿Cómo interpretamos entonces la muerte de Jesús? ¿Cómo, o sea, qué respuesta nos damos hoy a la muerte de Jesús? Desde un punto de vista histórico, ¿se acuerdan que yo les dije que la Biblia no era un libro de historia, era un libro de fe y que mezclaba la teología, o sea, la reflexión de Dios, con hechos históricos o bases históricas, pero no era un libro de historia? Entonces, hay que ver qué es lo que causa realmente la muerte de Jesús, porque ahí también hay una base teológica importante que hemos desarrollado los cristianos. ¿Por qué muere Jesús? En el cristianismo se ha dado la respuesta de que, claro, como el pecado estaba inmerso en la humanidad, y ahí entra todo el desarrollo del pecado original, que esto es muy posterior, o sea, ni siquiera los apóstoles hablan de este tema del pecado original, sino que hay esbozos que después, siglos después, ciertos teólogos los enfatizan, y el pecado original para que entienda la Eli también a ciertos conceptos que nosotros a veces damos por sentados. El pecado original es como un germen que tiene la humanidad que se ha arrastrado desde Adán y se ha ido transmitiendo por todos los seres humanos. Y todos los seres humanos nacemos con este gen del pecado. Ya así como que nacemos defectuosos por defecto. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? O Dios, como un plan, es mandar a su hijo al mundo y que este hijo muera, que este hijo lo maten y así nos limpia de este pecado original y nosotros podemos restaurar nuestra relación con Dios, ¿ya? Eso es una visión también que prepondera en varias partes del cristianismo, que esconde una visión también de Dios muy, muy cruel, muy mala, porque creo que lo hemos dicho acá, o sea, nosotros somos padres, yo no mandaría a morir a mi hijo, pero por nadie, yo. O sea, por por la demás gente que no, yo no lo voy a mandar a morir y de la forma en que lo matan, torturándolo. No, Dios no va a mandar tampoco a morir a su hijo amado. Entonces, hay una visión de Dios muy cruel tras este modelo, este plan de salvación que se habla, que en realidad esconde, a ver, esconde una visión de Dios que es bastante déspota, tirana y cruel, cruel como decimos. Ahora, viéndolo desde este punto de vista, o sea, ¿qué es lo que marca la muerte de Jesús? Primero, Jesús muere no porque Dios lo manda a morir, no porque Dios quiere eso. La muerte de Jesús ocurre por la consecuencia de su vida. Jesús viene anunciando una forma nueva de establecer nuestras relaciones que lo encapsula en el discurso de el reino de Dios. Habla de un nuevo reino. En el marco de un imperio romano que es tirano, hablar de un nuevo reino es desplazar esta forma impositiva en la cual el César gobernaba todo, sino que No. dice Jesús, no, esa no es la forma, aquí hay un nuevo reino, una nueva forma de hacer las cosas. Y ese reino se ampara en parámetros diferentes, como lo que menciona, es como el corazón, es el tema de la bienaventuranza, ¿cierto? Cuando habla de bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, porque recibirán consolación, los que buscan la justicia, los pacificadores. Esos son los bienaventurados. Y en base a eso se construye el reino de Dios. No en base a un ejército, no en base a la violencia, no en base a la imposición. Entonces, este discurso de un nuevo reino lo contrapone y lo pone en la mira del imperio inmediatamente a Jesús. Inmediatamente. Jesús muere porque se enfrenta a los poderes políticos
del Imperio Romano y también porque se enfrenta a los poderes religiosos de su época, en este caso directamente el judaísmo. Jesús empieza a ofrecer el perdón de pecados a las personas solamente por arrepentirse en su vida cotidiana. Jesús va a su casa y sana a una niña. Jesús va por la calle y lo toca una mujer impura, que no era necesario que fuera al templo a curarse, a purificarse. Jesús la purifica en la calle. Jesús salva de un apedreamiento a una mujer adúltera en la calle. Jesús, y así innumerables veces, Jesús sana a un leproso tocándolo cuando la ley judía decía que no se podía tocar y se tenían que purificar y vivir aparte. Y Jesús lo toca, lo sana y lo restaura en la vía pública. Sana a un inválido, un paralítico en el día de reposo, cuando estaba prohibido hacer cualquier esfuerzo. Entonces Jesús se contrapone mucho a el ámbito político y al ámbito religioso. Y cuando tú te enfrentas a una estructura de poder como la que Jesús estaba enfrentando, pagas las consecuencias. Y esa consecuencia es tu vida. Y Jesús lo sabía perfectamente. ¿Por qué? Porque hubo muchos intentos de derrocar al Imperio Romano por la vía violenta, proclamándose Mesías y armando revueltas. Ahora Jesús provoca una revolución, pero en base a un mensaje diferente, pero es una revolución igual. Al fin y al cabo, para el Imperio Romano que hablan de un nuevo reino es algo que no les va a gustar, no lo van a ver con buenos ojos. Entonces Jesús sabe que está corriendo, está poniéndole, exponiendo su cuello a lo que venga. Él sabe eso, él sabe. Por otro lado, ¿por qué muere Jesús? Porque la corrupción humana tiende a callar y matar las voces proféticas que denuncian y critican. Eh, Cuando sale alguien diferente hablando o denunciando poderes, corrupción, abusos, denuncias de malos comportamientos, la naturaleza, la corrupción humana tiende a callar esas voces. Lo hemos visto a lo largo de toda la historia, con Martin Luther King, como les contaba yo la semana pasada, cuando hablaba de los derechos civiles, lo mataron. Un montón de personas que han trabajado por la paz y los matan. Gente que en los gobiernos de dictadura como yo les decía, de ambos lados, cuando se denuncian estas dictaduras, cuando hay personas que trabajan desde una perspectiva diferente, las matan, tienden a callar rápidamente eso. Eso mismo sucedió con Jesús. Jesús era una molestia para la religión, para la sociedad, para la política. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Quisieron matarlo. Jesús es víctima de un complot entre los poderes religiosos y políticos, tanto de el Sanedrín judío como de las autoridades romanas. Porque Jesús muere por una ejecución romana. Los judíos no crucificaban personas, los romanos crucificaban personas. Pero aquí desde el mismo texto bíblico, hay un complot entre judíos poderosos, con el Imperio Romano para matar a Jesús. Por eso muere Jesús. Y en base a estas preguntas que uno podría hacerse, porque claro, en base a estas teologías que conversamos, uno dice, ¿Dios quiso enviar a morir a Jesús? No, lo que conversamos, ¿cierto? No, Dios no quiso enviar a Jesús para que muera, ese fuera su destino. Porque si lo quiso enviar, entonces Dios es malo, Dios es malvado. Pero ¿y si no lo mandó a morir, por qué no lo salvó? Si uno dice, pucha, si Dios es todopoderoso, y yo, que soy ahí nomás, si hubiese estado en mí la capacidad de salvar a Jesús, yo lo salvo. ¿Por qué Dios no lo hizo? ¿Por qué Dios no lo hizo? Bueno, ahí vamos haciendo preguntas difíciles, ¿ya? Algunas las vamos a ir respondiendo, otras las vamos a ir dejando ahí abiertas. Ok, la muerte de Jesús no se puede ver aislado, se tiene que ver de la mano con su resurrección, porque la muerte de Jesús en el mensaje cristiano no es el final, es el paso hacia un evento superior y nunca antes visto y nunca antes repetido en la historia, que es la resurrección de un hombre, la vuelta a la vida de Jesús. Ahora, ¿qué es la resurrección? Es una buena pregunta, porque
Desde el punto de vista cristiano, yo creo que todo el mundo hemos pensado que la resurrección de Jesús tiene que ver con el evento de que Jesús salió caminando de su tumba. Y un montón de personas lo vieron. Él estuvo compartiendo con esas personas por 500 días, como dice la... No, no, estuvo por 40, 50 días, pero con 500 personas. Y después de eso ascendió a los cielos y de ahí no lo vimos nunca más. Eso es como el marco de lo que nosotros entendemos como la resurrección. Y en Semana Santa, cuando se dice Jesús resucitó, Jesús vive, está apuntando a eso como concepto general. Yo creo que todos hemos escuchado y asimilamos de una forma parecida al tema de que así es la resurrección de Jesús. ¿Qué es lo que representa primero el mensaje de la resurrección? Aquí yo no pretendo agotar todo el significado de la resurrección, porque como les digo, estos son temas demasiado amplios, pero hay algunos conceptos claves que podemos conversar. El mensaje de la resurrección representa primero un mensaje categórico de que el bien vence al mal. Cuando nosotros albergamos la esperanza cristiana, tiene que ver que todo lo que nosotros vemos en el mundo, como guerras, como violencia, como egoísmo, como actos violentos, eso no va a terminar ellos venciendo, va a vencer el bien. Pero como dice la Biblia, hay que vencer no el mal con el mal, sino hay que vencer el mal con el bien. Y la resurrección apunta a eso, a que finalmente todos los que quisieron callar a Jesús no pudieron callarlo. Ese mensaje trascendió, ese mensaje venció la muerte, ese mensaje no quedó ahí, ese mensaje está vivo, ¿ya? Ese mensaje del bien. Otra cosa que representa la resurrección es que Dios no quiso matar a Jesús, porque si Dios hubiese querido matar a Jesús, ¿para qué lo resucita? Si lo quería matar. Es como ilógico, no tiene sentido. Pero Dios es quien resucita. De hecho, el mensaje en 1 Corintios 15 que se habla como del, en términos teológicos, es el querigma cristiano, paulino, que es la forma de predicar a Jesús, tiene que ver con que Jesús es levantado de la muerte por Dios. Así lo dice. Dios lo levantó de los muertos. De hecho, Filipenses 2 también dice, mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció. Dios es quien lo levanta de la muerte. Y de hecho hay una figura muy linda en el Evangelio de Juan cuando dice que los discípulos van a ver a Jesús a la tumba y ven las vendas en un lado y el sudario en otro lado. Y esa figura lo que representa es igual que cuando uno como papá cambia de ropa a un niño, a su niño pequeño, le va a poner el pijama, ¿cierto? Uno saca una cosa, la deja a un lado, saca otra cosa, la deja al lado. Eso es lo que hace Dios con Jesús en su resurrección. Eso es lo que representa cuando dice, y el sudario estaba a un lado y las vendas estaban en otro. Un mensaje súper lindo. Lo que está diciendo desde una jerga de detective es aquí hay intervención de terceras personas. ¿Se fijan cuando uno va a un crimen y empieza a mirar, oye, esto por qué está acá, esto por qué está acá? Ya, la descripción de la escena de que los discípulos van a ver la tumba de Jesús es que aquí hay intervención de terceras personas. ¿Y quién es esa tercera persona? Dios. Dios levanta a Jesús de los muertos. Es súper lindo, porque el Padre no quiere que su Hijo termine en la tumba. El Padre quiere que Jesús viva, que Jesús resplandezca, que Jesús sea glorificado, básicamente, por amor. Porque eso es la esencia de Dios. No es buscar matar a Jesús, ¿ya? También ha habido esta controversia de que si la salvación, o sea, perdón, la resurrección de Jesús es corporal o no es corporal. ¿Jesús resucitó carne y hueso? ¿Su cuerpo realmente de sus heridas, sus manos, él se levantó y vivió después de 50 días? Aquí yo lo voy a dejar al misterio, porque no hay certeza, yo no le podría decir si fue así, no fue así. ¿Por qué? Porque los discípulos, cuando ellos hablan de Jesús resucitado, ellos están convencidos que los vieron corporalmente. No es simbólico. No es sí, a mí en mi corazón se me apareció Jesús. No es hoy en mi pensamiento. No, ellos vieron a Jesús resucitado. Ellos tienen esa convicción. Ahora, desde el punto de vista teológico, uno dice, no tiene mucho sentido el tema de que Jesús haya resucitado corporalmente con el cuerpo que tenía antes como ser humano
y haya ascendido al cielo, porque en ese momento su cosmovisión sí hace sentido que Jesús haya ascendido al cielo, porque en el cielo vive Dios. Ahí está Dios. Entonces Jesús se fue con Dios. Pero desde el punto de vista humano, ¿qué ser humano va a volar y va a atravesar la atmósfera, la estrella y va a terminar volando hacia dónde? Si el universo es infinito. Es un mensaje, es una elaboración, una redacción, una narrativa teológica para mencionarnos algo. Pero todo lo que reviste la resurrección es un misterio. Es un misterio. Y si me preguntan a mí, en esencia, no importa si fue con el mismo cuerpo, fue con un cuerpo transformado. Lo que importa es el mensaje, lo que importa es lo que representa, porque No la le quita el certeza valor. nunca la vamos a tener. No le quita el valor al hecho de que haya resucitado, si fue corpóreamente o no. Exactamente, no le quita el valor. Ahora, claro, nosotros como tenemos tan arraigado el tema del texto bíblico, Pablo dice, el que no crea que Jesús resucitó corporalmente, no es cristiano, básicamente. Que Pablo lo dice así, porque ellos están convencidos que Jesús resucitó corporalmente. Ahora, como les digo, la resurrección es un misterio. De hecho, nadie vio la resurrección. Lo que vieron fue apariciones de Jesús resucitado, que es diferente. Pero lo que fueron a ver y lo que atestiguaron fue que ellos fueron a buscar un cuerpo a una tumba y ese cuerpo no estaba. Y después ese hombre, que es Jesús, empezó a aparecer de distintas formas, en distintas ocasiones. Eso es lo que ellos asimilaron. Pero cómo fue, ni idea. Y Ni cuando idea se cómo fue. aparece a, y cuando se aparece a sus apóstoles y le dice a Tomás que toque sus manos, que meta su mano en su llaga, eh, ahí no estaría dando como el hecho de que haya resucitado corpóreamente. Sí, eso es uno de los argumentos que más se utilizan. Ahora, claro, eso está solamente en una tradición, que es la tradición del Evangelio de Juan, que es la que habla a Tomás que le meta los dedos en la mano y en el costado. Pero eso básicamente está apuntando a la incredulidad de la gente, porque después, ¿qué es lo que dice Jesús? Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, Claro, porque está apuntando a la incredulidad de que Tomás necesita verlo y palparlo para creerlo. Pero nosotros, todos los receptores del Evangelio, no lo vamos a poder ver ni tocar, pero vamos a poder creer en él. Entonces claro, está apuntando justamente al hecho contrario, sí, a que no vamos a saber cómo fue, porque no vamos a tener la certeza, no vamos a poder tocarlo ni palparlo, pero aún así vamos a creer en él. Y por eso somos bienaventurados. Entonces, más allá de ver eso como un hecho de que Jesús realmente resucitó, porque en otros pasajes también, en otros pasajes bíblicos, Jesús come. ¿Se acuerdan que le tiene preparado un desayuno y le dice, oye, comamos? Y tiene un pescadito, Jesús en la orilla del lago, Jesús resucitado. Pero Jesús aparece y desaparece. Jesús está y después vuelve a desaparecer y eso no lo hace un ser humano. Entonces Jesús claro. no era el mismo de antes, era diferente. ¿Cómo era? No tenemos idea. María Magdalena se le presenta a Jesús y no lo reconoce. Dice, oye, usted es un jardinero, ¿dónde llevó el cuerpo? Dígame porque lo quiero recuperar. Y Jesús le dice María. Y cuando le dice María, Jesús lo reconoce. O sea, María lo reconoce, cuando dice su nombre. Cuando están con los viajeros en Emaús, claro, uno dice, oye, están viajando, ¿cómo no van a hacer que Jesús y compartieron toda la vida con él? Pero no lo reconocen cuando parte el pan, en la comunión, en el compartir. Ahí se ve el hecho eucarístico también, ¿cierto? De la cena, del compartir el pan como símbolo. Entonces, uno dice, aquí no hay literalidad, porque Jesús no, algunos tratan de salvar el tema, no, es que Jesús cambió su rostro en ese momento para parecer otra persona, pero después se reveló con el rostro que... No dice eso, no dice eso. Es un No, misterio. ¿Cómo es? Es un misterio. A lo que apunta yo creo que, y que tenemos que verlo, es que la resurrección hace que lo único irreversible deja de ser irreversible. Porque todo el mundo hasta el día de hoy nosotros decimos, bueno, todo tiene arreglo menos la muerte. no. Bueno, con Jesús no.
No es así, po. Con Jesús ni siquiera la muerte es irreversible. Con Jesús la muerte es un paso más, a algo diferente. Ese es el mensaje cristiano. Eso es lo que encapsula la resurrección en su mensaje. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que dice? Que no hay tumba que abarque ni pueda contener el mensaje entregado por Jesús. Lo que quisieron callar, como les digo, estos poderes no pudieron, porque no hay tumba que pueda albergar a Jesús. No hay tumba. La tumba está vacía. Ese es el símbolo. La tumba está vacía. Jesús resucitó. Jesús está vivo. Jesús está vivo en nosotros. ¿Ya? Entonces, esto yo sé que revoluciona, cambia todo lo que nosotros hemos escuchado desde la muerte a la resurrección de Jesús, pero tiene un mensaje muy profundo, mucho más profundo, creo yo. No quiero ser, como dice el mago al día, no quiero ser soberbio, pero, pero yo siento que al menos escapar de la literalidad, escapar del mensaje así, tal cual como se nos dice, nos lleva y nos invita a mirar la vida de un punto de vista mucho más trascendente y mucho más integral, como hablábamos del ser discípulo la sesión pasada. Tiene que ver con eso también, cómo nosotros entendemos la resurrección de Jesús y hacia dónde apunta con su mensaje. Más allá de hacernos preguntas de, ahí sucedió así, sucedió así, cómo habrá sido. La invitación no es a buscar las certezas de la resurrección, es encontrar respuestas para poder vivir hoy día con la esperanza del resucitado. Eso es la perspectiva del discípulo. Y con eso nosotros nos movemos. Por eso, si el día de mañana dicen, no, lo que pasa es que encontramos el cuerpo de Jesús, hay una investigación que hay un montón en History Channel, en Discovery, y no, que hay una, ¿cómo se llama? Un osario que tiene el nombre de Jesús. Bueno, si están los huesos de Jesús, disculpen que lo diga así, pero maní para mí no me importa, porque yo no dependo mi creencia en la resurrección en que los huesos de Jesús estén en una caja. No me mueve nada. De hecho, hay un teólogo que dice, de hecho, si encontrara el cuerpo de Jesús sería mejor, porque ha sido una prueba irrefutable que Jesús existió. Hasta el momento tenemos pruebas, como le he dicho, de que existió, pero derivaciones del evento que provocó Jesús. Pero así, el cuerpo de Jesús no lo tenemos. Y si lo encontraran, sería bueno. Eso no niega la resurrección, porque la resurrección no depende de los huesos de Jesús. Depende de un aspecto mucho más trascendente, mucho más importante. Algunos, o sea, si le decimos a algún cristiano o a algún evangélico es que encontraron el cuerpo de Jesús, se les cae la fe. Dejan de ser cristianos, porque la resurrección tiene que ver con que Jesús salió caminando y se fue al cielo. Entonces, es complejo, es sensible. Ahora, como compilado, uy, es que hablé harto, perdón. Eh, entonces, ¿de qué nos salva Jesús? ¿De qué nos salva entonces el cristianismo? ¿A qué es lo que apunta la salvación? Si en realidad Jesús, la muerte de Jesús no responde a un plan de salvación, entonces, ¿de qué nos salva? ¿De qué hablamos cuando hablamos de salvación? Primero, ¿cierto? Decir que el infierno, lo hemos mencionado, que no es un lugar literal. No existe un infierno, un lago de fuego, gobernado por demonios, eso no existe. El Evangelio no habla de eso, el Evangelio habla del Gehenna, que es un lugar simbólico donde era un basural. Era un basural donde terminaban las personas ejecutadas, los que se portaban mal. Pero no es un infierno, cuando habla el Evangelio y habla del Gehenna, no habla de un lugar más allá de esta tierra. Habla de un lugar que era conocido por ellos, pero no por un lugar después de esta vida. Entonces, si el infierno no existe, muchos me hacen esta pregunta, ¿entonces el cielo tampoco existe? Bueno, el cielo es una proyección del contraste de ese infierno creado, porque nosotros si decimos que existe este infierno, entonces debe haber un lugar que sea el opuesto, el lugar celestial del cuadro que vimos anteriormente. Pero eso constituye más a una imaginería popular, un deseo, una proyección,
de qué es lo que nos espera. Si no nos espera el infierno, nos espera este lugar con cascada, donde van a haber leones y nosotros vamos a acariciar al león, ¿cierto? Y el cordero apacentará con el león, y la mujer con la serpiente, ya no habrán enemigos, las flores no tendrán espinas, entonces nada te va a hacer mal. Esa es como la imagen celestial que tenemos del lugar después de la muerte. Calles de oro y mar de cristal, así. Calles de oro, mar de cristal, claro, vamos a estar en un culto permanente alabando con coro celestial, ¿no? Eso Yo era un abunda. hereje cuando era cabro chico. ¿Cómo? Yo era un hereje cuando era cabro chico. ¿Por Porque qué? decía, estar todo el día y toda la noche, como estábamos en la iglesia, escuchando, cantando, orando, escuchando, cantando, orando. No, qué fome, decía yo. No, me pues, si ese es el cielo, no, no vale la pena. Eh, entonces, en la práctica, queridos amigos y amigas, lo que hay más allá no tenemos idea, no lo sabemos. Yo no les voy a vender un cuento que no es, no lo sabemos. Pero no significa que no haya nada, es que no lo sabemos cómo es. El cristianismo en realidad, la religión prepondera o busca lo trascendente, como que le atrae lo trascendente, cree que este no es el fin tampoco, hay algo más. ¿Qué es lo que hay? No sabemos. Ahora, en base a nuestra esperanza cristiana, es un lugar donde está Dios y donde está Jesús, y es un lugar donde vamos a estar bien. Si vamos a ver a nuestros seres queridos, si vamos a tener conciencia, si vamos a tener un cuerpo diferente, yo les digo, ni idea, como, porque el Evangelio, la Biblia y la experiencia humana nos inspira para ser mejor persona acá, hacer la diferencia acá. La salvación empieza acá. Lo que venga después es una esperanza. Entonces, cuando avanzamos en estas preguntas, decimos entonces, ¿qué gano con ser cristiano? Muchas veces la gente pregunta eso, ¿qué me sirve entonces? ¿De qué gano? Si voy a la iglesia o no voy a la iglesia, a Dios entonces le da lo mismo. Si soy bueno o soy malo, da lo mismo, porque no hay juicio final, no hay infierno, no hay castigo, entonces, ¿de qué me sirve? Bueno, primero el Evangelio lo que nos invita es a escapar del utilitarismo. O sea, decir que gano yo con ser cristiano va en contra de la misma esencia de ser cristiano. Porque uno no es cristiano porque gana algo. Uno es cristiano porque se identifica con la figura de Jesús, se inspira en ello para poder ser un mejor ser humano, no para ganar algo. Yo no me gano el cielo, yo no voy a la iglesia, yo no leo la Biblia, yo no canto canciones porque con eso me voy al cielo, porque me salvo de un infierno. Em, yo esto hablo en mi libro. Hay estudios de la psicología, ¿cierto? De estadios donde se mueve el ser humano, que los estadios más primitivos, la etapa más primitiva del ser humano tiene que ver con este tema del premio castigo. De hecho, uno a los niños, o a veces también a los animales, uno le enseña en base al premio castigo, ¿cierto? Cuando algo está mal, tú a un animal, no sé, pues, algunos más crueles le enseñan con corriente. Otro, hiciste bien, le dan un pedacito de comida. Entonces así el animal sabe cuando algunas cosas, comportamiento está bien y un comportamiento está mal. A los niños también, a veces uno, oye, esto no se hace, esto sí se hace. Entonces es la etapa como más primitiva o más temprana del desarrollo humano o social en la que nos movemos. Entonces, no podemos pretender que nuestra relación con Dios se siga moviendo en esos parámetros. Nosotros no nos podemos mover con Dios por el premio o el castigo. La invitación del Evangelio es avanzar a eso. Y nosotros somos discípulos porque amamos, porque queremos, porque nos gusta lo bueno, porque queremos construir una sociedad mejor. No porque voy a ganar algo con eso, no porque eso me sirve de algo. Esa es una diferencia. Como decía, el Evangelio es un mensaje para ser vivido aquí y ahora, para trabajar por la justicia, para trabajar por la paz, en este plano, en esta realidad, en este mundo. Más allá, lo que hay más allá, como dice el apóstol, es ganancia. Lo que venga será ganancia, pero no, lo que venga no tenemos idea cómo será. Lo que nos salva entonces, Jesús, lo que nos salva el cristianismo, lo que nos salva Dios, nos salva de vivir una vida egoísta, nos salva de caer en individualismos,
nos da la capacidad de mirar la vida desde otro enfoque, que eso representa, por ejemplo, la ceguera de Pablo, cuando el relato de que Pablo va y se encuentra a Jesús y queda ciego, y después de unos días viene un profeta, Ananías, ora por él, y él se le caen unas escamas del ojo y puede ver. Vuelvo a decir, no tiene que ver con la literalidad de que Pablo quedó ciego realmente. Lo que está hablando es que el encuentro con Jesús transformó su dimensión de poder mirar el mundo. Él cambia su perspectiva, él ya no es el mismo. De sus ojos cayeron estas escamas que no le permitían ver. Y ahora él ve de una forma diferente, es una nueva persona. Eso es lo que representa. Y eso es lo que nos salva a Jesús. Porque a mí en lo personal me salva un montón de veces cuando yo actúo en el mundo cotidiano. Porque me cuestiono, porque ¿cómo se dice cuando me desafía Jesús? Me desafía en el día a día. Me invita a ser diferente, a mirar a las personas de una forma diferente. Nos ayuda a analizar nuestra propia naturaleza humana, ¿cierto? A no dejarnos guiar por nuestros impulsos, por nuestros deseos, A veces no me nace ser generoso, pero el Evangelio me invita a ser generoso, a ir en contra de estas cosas, como les digo, de lo que no nos nace. Por ejemplo, si yo no fuera cristiano, tal vez me importaría nada la ropa, como les digo, que en invierno. No juntaría ropa. Me daría lo mismo las personas que estén pasando frío. Tal vez sí, tal vez no, pero al menos desde el Evangelio tengo esa invitación, tengo esa inspiración, algo me impulsa a eso, a no quedarme inmóvil y a decir, bueno, ya, si alguien pasa frío, problema de él. No, porque yo tengo un montón de ropa que no uso. Entonces la busco y busco esa manera de ayudar. Por eso soy discípulo. Eso es lo que me invita, al menos a mí, Juan Esteban, se los digo así directamente, a mí, Juan Esteban, el cristianismo me ayuda en eso. Hay veces que yo estoy parado en un semáforo en el auto y miro, y por favor, no quiero que me diga, ay, no quiero tener una apariencia de bueno, pero a mí me cuestiona, me mueve alguien que esté en la calle, alguien que limpia el vidrio. Por ejemplo, antes a mí me molestaba mucho que vinieran a decir, ay, le limpio el vidrio y decía, ay, este gallo que molesta. Pero desde el cristianismo yo no puedo decir este gallo que molesta porque esa persona vive una realidad dura. Él no está ahí limpiando vidrios porque quiere. Él necesita eso. Él necesita comer. Él seguramente tiene una familia. Y desde el cristianismo yo me hago esas preguntas. Y yo veo a esa persona de una forma diferente. Ya no lo veo como una molestia, oye, sale de acá. No, me invita a verlo de una forma diferente. Me sensibiliza. Al menos a mí en ese sentido, Jesús me ha salvado. Porque si no, yo sería un gallo mucho más frío, mucho más indiferente y pensaría de la sociedad de una forma diferente. Mi experiencia, eso se lo comparto yo, no es que yo digo que así tienen que ser o les tiene que mover lo mismo. Ha sido mi experiencia, ha sido mi experiencia y creo que en eso el cristianismo ha sido fundamental para mí, para no dejarme creerme el cuento, creerme el típico de la meritocracia, yo tengo lo que tengo porque yo me esforcé y resulta que hay un montón de gente que se esfuerza y no tiene lo mismo y que Dios no lo ama. No, no puedo caer en ese discurso. El cristianismo me invita a verlo de forma diferente. A lo que estamos invitados es a inspirarnos a construir relaciones y sociedad en base a a parámetros distintos. Esta contraposición que uno ve en el Evangelio. Había un imperio romano que era una imposición en base a la violencia, había una jerarquía vertical, buscaban el hambre de poder. En cambio, el cristianismo, a través de este nuevo reino que anuncia Jesús, tiene que ver con aspectos como la compasión, como el servir. El que quiere ser el mayor tiene que ser el servidor. Jesús lava los pies de los discípulos porque muestra que esa es la manera de ser discípulo para amar, ¿cierto? Ustedes los van a reconocer como mis discípulos si se muestran el amor que yo les he enseñado, a dar generosamente, a entregar desinteresadamente, no porque gano algo con eso, a construir la paz finalmente, a hacer una sociedad distinta. Bueno, de eso nos salva Jesús, de eso nos salva Dios. Y es mucho más trascendente de, como les digo, si librarnos de un fuego o ganarnos una nube con un querubín. No quiero sonar despectivo ni peyorativo, pero sí considero importante transmitirlo así de manera directa y a veces también cruda, porque
nos remece y nos hace liberarnos de estos a veces prejuicios, de estas concepciones equivocadas de lo que realmente nos invita el Evangelio con su muerte, resurrección y todo el mensaje contenido en la vida de Jesús. Eso es una cosa poca que traje el día de hoy, algo piolita, algo piolita Ah, para conversar hoy día. Em, Pero eso, yo le digo, fui bien honesto, fui bien directo, no suavicé mucho el lenguaje tampoco ni las imágenes, porque quise decir que este en realidad el espacio en amor compasivo, este es el espacio donde podemos decir estas cosas y podemos plantear lo que en realidad, lo que apuntamos desde el Evangelio. Y yo jamás podría dar una conferencia de esto porque me echarían de todos lados, pero creo que es aquí o no es en ninguna parte. Por eso se los digo claro. así de esta manera. Así que no sé qué les parece, que es muy duro lo que estoy diciendo, o también se lo habían preguntado. Muy tuyo. No, es que yo insisto que como a mí no se me enseñó de esa manera, eh, no me, no lo encuentro crudo, no lo encuentro fuerte, lo encuentro lógico, es lo más lógico. Y me gusta que sea así también. Y al final todo apunta a lo mismo. Y no, yo no quiero, no voy a dejar de creer tampoco en Dios eh, o en la historia de Jesús como de cómo se fue dando. No, no me va a cambiar mi sentimiento y voy a querer seguir haciendo lo mismo, tratar eh, de hacer las cosas lo mejor posible para ayudar al resto o para ayudarme a mí también. Qué Yo bueno, Eli. encuentro que es como para avanzar en el amor hacia Dios. Yo Qué lo veo lindo. así. Qué lindo escucharte. Qué bueno también que se siga haciendo tu sentir. Porque, eh, bueno, hay una historia de Jesús que habla también de eso, de los odres, que son las vasijas donde se echa el vino nuevo. Y el vino nuevo dice que se tiene que echar en odres nuevos y no en odres viejos porque si no se echan a perder. Y hay veces que es mejor tener este odre o nuestra mentalidad, que era lo que apunta, sin ir como tanto al tema bíblico, es como nuestra mentalidad que tenga la capacidad de poder albergar enseñanzas nuevas y que no se encuentren con topes de nuestras propias trancas. Yo creo que eso es súper positivo y yo te aliento, Eli, a que sigas con eso, porque es una postura súper sana de poder vivir este evangelio partiendo desde una base como de cero, pero abierta a poder sentir, a poder responder a una invitación de Dios no manipulada. Y creo que es súper valioso y me alegro que sea así con tus palabras, lo que expresas y lo que nos transmite. Así que qué rico escuchar eso. A lo mejor eso me pasa, logro sentir antes de cuestionarme, que es lo que le debe pasar al humano. De preguntarse cosas, solo siento, y eso es lo bueno. Claro, súper. ¿Tú, Manuel? No, la verdad, hoy en día ya no es tan chocante. eh, ya gran parte muy asumido. Siento que ya no está esa preocupación que antes tenía en mis hombros, pero si bien me quito la parte, ¿cómo decirlo? Como la parte religiosa, me queda como eh, esta parte más humana, más, más es como que un momento en mi vida donde muchos años estuve centrado en lo que es la iglesia, la religión, y de a poco le fui quitando la mirada a al mensaje de Jesús como tal. ¿Sí?
Cuando tú contáis de que veía una persona afuera limpiando el vidrio, o quizás sentado en la calle pidiendo para comer, eh, en algún momento de mi vida me importó nada si esa persona estaba ahí o no. Y me recuerdo, bueno, que ahí hice como una pequeña detención hace muchos años atrás con respecto a este mismo ejemplo que estoy poniendo, pero después seguí en las mismas, que yo iba camino a la iglesia, allá a la JBH, en la mañana temprano, y en la estación central había una persona pidiendo plata, y yo seguí de largo. Y cuando llegué casi a la entrada de la iglesia, me devolví y le di plata. Muchas gracias y todo. Y seguimos conversando y él me acompañó y entró conmigo a la iglesia. Parte fea que cuando estábamos entrando, los guardias de la iglesia no querían dejarlo entrar porque siempre entraba curado y se ponía a molestar y toda la cosa. Y me dijeron, ya, si va a entrar, queda bajo tu cargo. Tú te haces responsable de lo que él haga. Ok, no hay problema, si no conmigo, fuimos a tomar desayuno. Y fue como, entre comillas, mi acto bueno del día, pero al otro día, después, seguir la mía. En el manu religioso, en el manu que tiene que hacer, entre comillas, las cosas bien, pero yendo todo lo que es la iglesia, estando en oración, leyendo la Biblia, pero si veía a alguien necesitado, no me importa. Lo que a mí me importa es ser más religioso. No sé si se entiende cómo lo que Sí, estoy tratando de explicar. Y cuando tú dijiste eso, sí me pasa mucho. Incluso cuando lo estáis contando, me traía muchos recuerdos de cosas que debería hacer, no las hago. Entonces, eh, me, me gusta escuchar esto y me mueve el sentido de que eh, me da lo mismo si hoy en día eh, existe o no existe el arrebatamiento, existe o no existe el infierno, si el cielo existe, no me importa. Hoy día lo que Dios me está diciendo, Jesús me está diciendo es que ponga en práctica el mensaje que Él dejó. así es. Así yo creo que el desafío del cristianismo también o ser discípulo es que te rompe el ir en piloto automático, porque hay veces que a mí me pasa, o sea, no, y yo no ayudo, o sea, uno no tiene la capacidad de ayudar a todo el que esté presente en el mundo, o sea, eso es una utopía. Pero, por ejemplo, hay veces que yo voy en el auto y me piden y, pucha, le digo, sorry, oye, no tengo para la otra, pero al menos lo miro, me dirijo a la persona, lo trato con respeto. No es así como, ah, ya no, miro para otro lado y que sea tu vida lo que quiera. Como que uno al menos tiene que, tiene que considerar al otro. No, no posicionarse de una forma, una plataforma, decir, oye, este gallo me molesta, huele mal o lo que sea. Es una persona. Entonces, eso rompe este tema de andar en piloto automático, de darme cuenta de las distintas realidades y cómo me impacta. Pero es una invitación, como les digo, también, como hablamos la semana pasada, esto es una invitación para día a día. Hay días que lo voy a lograr, días que no lo voy a lograr. Eso, o sea, nadie anda por el camino con la perfección y atendiendo y a estar atento a todas las señales, porque uno ni siquiera en el día a día con sus propios seres queridos lo hace, pero al menos como les digo, si se acuerdan, a algo apuntamos, vamos para allá, tratamos de preponderar porque nos vamos a equivocar, pediremos perdón y seguiremos avanzando. Pero hay un norte, hay una esencia, hay un mensaje, hay un camino que vamos a recorrer y, como les digo, entre aciertos y errores, vamos a transitar por ahí. Pero vamos a estar el uno para el otro para apoyarnos en ese camino. Y como les digo, por ejemplo, en este ejemplo bien concreto del dar ropa, si no tuviéramos amor compasivo, lo digo yo, si no tuviéramos amor compasivo, tal vez no lo haría. Porque muchas veces, muchos inviernos yo lo pensé, pero nunca lo hice. Nunca lo hice como algo sistemático. En cambio, como tenemos amor compasivo, tenemos personas, tenemos redes, es una buena instancia. Entonces,
creo que mantener nuestra dinámica de apoyarnos uno a otro, inspirarnos, motivarnos a esta vida de discípulo, es algo súper valioso. Y en eso hay que tampoco perderse, como les digo, de autoimponerse algo como súper de lo que dice el Manu, de que a lo mejor no siempre vamos a responder al llamado de la forma tan apropiada, pero a lo mejor no fue hoy día, va a ser otro día, pero es como apuntar a un cambio de conciencia. Eh, y en eso vamos a ir transitando. Así que yo creo que sigamos en esto. Le hago la invitación de como las veces anteriores, si hay temas que podemos seguir masticando, podemos seguir dándole vuelta, podemos también en la semana ahí conversar y poder, porque este tema es súper amplio y da para Ujú. harto, pero, pero creo que a veces en el tiempo también se nos van ocurriendo otras cositas y ahí podemos ir conversando. ¿Les parece? Súper. Vamos. Ya pues chicos. Voy a mandar la grabación por si también en el grupo lo pueden ver y cualquier cosa ahí vamos conversando. Ya les dejo un abrazo, Muchas gracias. que tengan un lindo Ah, pues resto de bueno, semana y ahí vamos conversando. Muchas gracias. Un bueno. abrazo, Gracias. que estén bien. Y bien. Chau. Muchas gracias por todo. Chau, chau.